Hola, les saluda Arles Cali. Continuamos con el estudio de los comparadores a lazo abierto. En esta oportunidad abordaremos el estudio de los detectores de nivel positivo y negativo. Básicamente, un detector de nivel positivo es cuando el voltaje de referencia, que es el voltaje a detectar, es positivo. Y un detector de nivel negativo es cuando el voltaje de referencia, que es el voltaje a detectar, es un valor de magnitud negativa. En este caso, vamos a tratar los circuitos no inversores, porque la señal de SUI está conectada a la entrada no inversora. Vemos entonces que la señal de entrada SUI está en fase con la señal de salida. Mantenemos las mismas condiciones y criterios estudiados en el video número 1 de detectores de cruce por cero, en donde el voltaje B más es mayor a B menos. Teníamos que el voltaje de salida va a ser más B de saturación, y cuando B más es menor a B menos, teníamos que el voltaje de salida es menos B de saturación. Mantenemos el estudio con el amplificador operacional TL072 polarizado a más menos 15 voltios. Entonces vamos a tener que el voltaje de saturación va a ser de 13.5 voltios, de más 13 y menos 13.5 voltios. Entonces acá vemos que el voltaje de entrada SUI es mayor al voltaje de referencia. El voltaje entonces de salida es más B de saturación. Acá entonces, para el caso en el que la señal de entrada es menor al voltaje de referencia, tenemos entonces que el voltaje de salida es menos B de saturación. Graficamos entonces la función de transferencia B sub 0 en función de E sub I, y vemos entonces que para cuando E sub I es mayor al voltaje de referencia, vemos que el voltaje de saturación, el voltaje de salida es más B de saturación. Entonces la gráfica nos queda de la siguiente manera, en donde este punto de cambio es el voltaje de referencia positiva que estamos detectando. Pasemos entonces al detector de nivel negativo. Vemos entonces que el voltaje de referencia es negativo y mantenemos la señal de entrada conectada a la entrada no inversora. Para el caso en el que la señal es SUI entonces es mayor al voltaje de referencia, el voltaje de saturación, el voltaje de salida es más el voltaje de saturación, y para el caso en el que la señal de entrada es SUI es menor que el voltaje de referencia, el voltaje de salida es menos B de saturación. Hacemos entonces la gráfica de función de transferencia y vemos que la salida es positiva para cuando SUI es mayor al voltaje de referencia. En el punto en que el SUI es menor al voltaje de referencia, la salida cambia a menos B de saturación. Este punto de cambio entonces es menos B de referencia. ¿Vale? Entonces pasemos a realizar una comparación entre los resultados de las señales arrojadas por el detector de voltaje positivo y negativo del estudio del circuito no inversor. Vemos entonces que en la gráfica número 1, vemos que la señal de salida presenta un ancho de pulso en alto T1, y que en la gráfica número 2 la salida presenta un ancho de pulso, lo llamamos número 2. Si comparamos ambas señales, podemos ver que el voltaje de referencia, que cuando el voltaje de referencia es negativo, el ancho del pulso de salida es mayor al ancho de pulso que pudiera obtener con el voltaje de referencia positivo. Obviamente estamos hablando de la misma magnitud, es decir, si aquí tenemos 2 voltios y menos 2 voltios por acá, o menos 4 voltios por acá y menos 4 voltios por acá, el voltaje de referencia. Esto se traduce en que se va a entregar mayor o menor potencia a la carga, es decir, en el caso en el que el ancho de pulso sea mayor, va a haber mayor potencia entregada a la carga. Es una relación proporcional: mayor ancho de pulso, mayor potencia entregada a la carga. Pasemos entonces a estudiar el detector de nivel positivo para el circuito inversor. Ya en este caso vemos que la señal SUI cambia su conexión, ahora está conectada a la entrada inversora, al amplificador operacional.
Entonces acá vemos que cuando la señal SUI, que es la entrada inversora, es mayor al voltaje de referencia, que es B+, vamos a tener que el voltaje de salida es menos B de saturación. Como podemos observar acá, esta pequeña área SUI es mayor al voltaje de referencia y vemos que el voltaje de salida es menos B de saturación. Y esta parte que tenemos acá, en el que el voltaje de SUI es menor al voltaje de referencia, vemos que el voltaje de salida es más B de saturación. Si hacemos la función de transferencia para este circuito, vemos entonces que el circuito viene con una señal de salida de menos B de saturación, ¿verdad? Para cuando SUI es mayor al voltaje de referencia, y cuando es menor al voltaje de referencia cambia al voltaje más B de saturación. Esto es el voltaje de referencia, que es el punto de cambio. Esta magnitud es B sub 0 y por acá tenemos el menos B de saturación y por acá arriba tenemos el más B de saturación. Más B de saturación. Pasemos entonces a ver el otro detector inversor, que es el detector de nivel negativo cuando el voltaje de referencia es negativo, como vemos acá. Y al igual que en el caso anterior, vemos que cuando la señal SUI es mayor al voltaje de referencia, vemos que el voltaje de salida es menos B de saturación, y cuando el voltaje SUI es menor al voltaje de referencia, tenemos que B sub 0 es más B de saturación. Graficamos entonces la función de transferencia y vemos entonces que B sub 0 en función de SUI se va a comportar de la siguiente manera. Si SUI es mayor al voltaje de referencia, vamos a tener que el voltaje de salida es menos B de saturación, y cuando es menor a ese voltaje de referencia cambia su salida a más B de saturación. Entonces este es nuestro punto de cambio. Al igual que en el caso anterior, podemos observar una diferencia entre esta gráfica y en la gráfica anterior. Podemos observar que cuando hay, en el caso de que el voltaje de referencia sea positivo, aquí vemos, observe un ancho de pulso, podemos observar acá T sub 1, y en este caso vemos, cuando es negativo, vemos este ancho de pulso T sub 2. Entonces, dependiendo de la configuración, si es un circuito inversor, vemos que el ancho del pulso es mayor cuando el voltaje de referencia es positivo. Pasemos entonces y veamos una simulación del comportamiento de estos circuitos. Aquí vamos a ver un circuito del tipo no inversor y podemos observar que vamos a detectar un voltaje negativo de amplitud, de magnitud menos 2 voltios. La señal de referencia la vamos a observar por el canal C, canal rosado. La señal de salida la observaremos por el canal azul, y la señal de entrada la observaremos por el canal A, canal amarillo o gráfica amarilla. Entonces observamos aquí, ¿verdad?, que los puntos en que se intersecta, vamos a quitar que los puntos en que se intersecta la señal amarilla con la señal rosada son los puntos de cambio de la salida del amplificador comparador. Vemos entonces, vamos a medir el ancho de pulso que tiene esta señal. Podemos observar por acá 924 y por acá, ok, 1.57. Si yo hago esta relación de 1.57 milisegundos menos 924 microsegundos, me da 0.64 milisegundos aproximadamente. Vemos entonces que cuando la señal amarilla es mayor al voltaje de referencia, la salida es positiva. Pasemos entonces y cambiemos la magnitud, perdón, el signo al voltaje de referencia, manteniendo la misma magnitud de 2 voltios. Entonces ahora, con un voltaje de referencia positivo, observamos que la señal de referencia se traslada hacia arriba y vemos los puntos en que se intersecta la señal amarilla con la señal rosada, que van a corresponder a los puntos de cambio de la señal de salida. Si nosotros medimos acá la señal en alto, el ancho del pulso, más o menos 1.40 menos 1.08 me da 0.32 milisegundos,
el ancho del pulso en alto para cuando el voltaje de referencia es positivo. Entonces podemos concluir, ¿verdad? Porque en el caso que el voltaje de referencia teníamos menos 2 voltios, nos estaba dando 0,64 milisegundos. Podemos concluir entonces que efectivamente en un circuito del tipo no inversor, ¿verdad? El ancho del pulso se va a corresponder con el voltaje de referencia. O sea, si tengo un voltaje de referencia negativo, el ancho del pulso va a ser mayor al ancho del pulso que obtendríamos cuando el voltaje de referencia es positivo. Eso es si estamos hablando de un circuito del tipo no inversor, es decir, la señal de entrada la vamos a conectar a la entrada no inversora. Para el caso del circuito inversor, pues la cosa cambia. Entonces ya el ancho del pulso mayor se va a obtener cuando el voltaje de referencia es positivo, tal cual como vimos en las gráficas allí. Entonces dejemos este video en el punto que nos encontramos y continuamos en un próximo video.